Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. Decíamos recién que una de las grandes incógnitas del discurso presidencial de Trump esta noche es si va a profundizar o no en la agenda comercial, va a mandar señales, va a hacer algo concreto respecto de la amenaza de subir a un 15% esta suelta de arancel global, el piso de los aranceles que anunció hace meses atrás, o se van a quedar en el 10% en el que están hoy día. ¿Cuánto está impactando eso al mundo, que está bien revuelto en torno a esto? ¿Cuánto afecta específicamente a Chile, a nuestro país? Hemos visto a los agricultores, hemos visto a los exportadores pidiéndole al gobierno hacer algo, en la medida en que se puede hacer algo, cualquier gobierno del mundo puede hacer algo, digamos, frente al gobierno de Estados Unidos. Bueno, queremos profundizar en eso y lo vamos a hacer en una reconversación, porque tuvimos una hace algunos meses atrás con Matías Pinto, abogado, ex jefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Estados Unidos y partner de GeoGeek. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Bastante ocupado, estamos bien. Me imagino, me imagino, y muy pendiente del discurso que es hoy día a las 9 de la noche de allá, o sea, a las 11 de la noche nuestras. La gran pregunta, Matías, y hoy día en un barrido por prensa internacional, e incluso hay declaraciones de la subsecretaria de Relaciones Internacionales hoy día diciendo, miren, si los aranceles siguen en el 10%, no los han subido al 15%, y no está claro tampoco que el gobierno de Trump lo pueda subir después del fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo se enfrenta esa tremenda incertidumbre y qué margen de acción hay frente a eso en la previa del discurso, digamos? Sí, bueno, este discurso que hay es como nuestra cuenta pública. Entonces yo creo que lo primero que es importante señalar a la gente es que van a estar todas las autoridades y van a estar los ministros de la Corte Suprema en primera fila. Dos de esos ministros fueron nominados por Trump y votaron en contra. Entonces yo creo que va a estar especialmente duro contra ellos. Ya en su discurso previo al fallo los trató antipatriotas, de defender intereses extranjeros, etc. Entonces creo que va a haber un componente esencialmente duro hacia ellos. Ahora, en relación al tema comercial, sin lugar a duda lo va a mencionar. Lo va a mencionar en tonos como él siempre es, de ganar, que la Corte Suprema le dio más autoridad, más poder a ellos, pero en la práctica se lo redujo bastante. Las nuevas normas limitan bastante su poder, limitan ese poder que tenía de imponer aranceles como político, de presionar por un fallo que no le gustó en alguna parte del mundo. Eso, al menos en los próximos 5 meses, se acabó. Mientras pase algo, hagan otras investigaciones del 301 o el 232 que podemos ahondar. Ahora, técnicamente, la verdad, hay creo que un error conceptual de la subsecretaria, porque lo que hizo el fallo fue que declaró ilegal estos aranceles que eran de emergencia y legalmente, estoy diciendo, dijo que se va a utilizar por mientras otra norma, que es la sección 122, por un problema de balance de pago, y a todo el mundo le puso aranceles del 10% y puede ir hasta el 15%. Legalmente, hasta hace 10 minutos, seguía en el 10%. Ahora, lo va a subir, Trump lo puso en un tuit el sábado, que lo va a subir. Obviamente un tuit no es jurídicamente vinculante, pero lo más probable es que esto va a llegar a un 15% para todos. ¿Qué hay detrás? Que esto es bien entretenido. ¿Qué hay detrás de haber subido del 10 al 15 en menos de 24 horas? Se supone que llegó el departamento del Tesoro, Besen, y él tenía en su presupuesto una necesidad de recibir más recursos. Entonces con el 10 no bastaba. ¿Por qué? Porque al Congreso, cuando él logró aprobar esta Big Beautiful Bill, necesitaba más recursos. Y él asoció esos recursos a los aranceles que estaba recibiendo. Y ahora que no los va a recibir, necesita otra bolsa de recursos para poder tenerlos en Matías, la fiscal. ¿Y para eso necesita el apoyo del Congreso o eso es automático? En este momento automático por 5 meses, por 150 días. Ahora, esto se va a impugnar. Entonces, lo que pasó al final del día, el viernes, es que complejizó mucho
cómo podemos nosotros relacionarnos con las normas que están pasando en este momento. Por ejemplo, el CBD, que es el Customs Border Protection, sacó hoy día a la mañana, porque obviamente están obligados a hacerlo con el 10%. Lo más probable es que dentro del transcurso del día o de la semana lo va a subir al 15%. Pero mientras no dicten esa normativa, vamos a estar todos en el 10%. Ahora, Chile terminó asumiendo que haber entrado al club del 10%, ¿verdad? Terminó siendo positivo y entre comillas lo fue. Al final del día la amenaza podría haber sido mucho mayor, pero Chile tenía una posición económica y comercial con Estados Unidos que tampoco hacía que fuera candidato necesariamente o que calificara en la lista de aquellos a los que sí o sí se les iba a subir el arancel. Asumimos ese 10% y de alguna manera respiramos más tranquilos con ese 10%. Hoy día tú tienes a varios sectores exportadores pidiendo por favor hacer algo respecto del 15%. ¿Cuál es el daño mayor y qué impacto tiene finalmente para países como Chile este incremento que puede venirse? A ver, en términos relativos, Chile, nuestros exportadores, somos de los más perjudicados con esta nueva medida en forma relativa. ¿Por qué? Porque, como tú bien decías, nosotros tenemos el 10%, pero si lo ponemos como en este pie global de la estructura arancelaria mundial, tú tenías un porcentaje que era el AIPA, esta de emergencia, otro por prácticas desleales, que es el 301, y otros por emergencia. De nosotros era relativamente bajo y nulo, medianamente nulo los otros, porque está el cobre y está la madera. Otros países, por ejemplo, Brasil, India, China, la porción de esta AIPA de emergencia económica era muy alta. Entonces se lo redujo a 15 y a nosotros se nos amplió. Entonces, objetivamente, nuestros productos que no están sujetos a otra estructura, por ejemplo, como el 232 de seguridad nacional, donde está el cobre, donde está la madera, que son la gran mayoría de nuestra exportación a Estados Unidos, como los salmones, como la uva de mesa, toda la fruta fresca, se va a ver aumentado 50% sus aranceles de un día para otro. Ya, eso es porque habíamos quedado con esos sectores efectivamente fuera. Es importante esa explicación de diferenciar, porque hay como tramos, digamos, ¿verdad? Y Chile con el 10% tenía fuera estos sectores que tú estás describiendo que son más críticos. Lo tenían 10. O sea, todo el mundo claro, en el 10. Global en 10 y ahora todo el mundo en nuestra base global va a ser 15. Entonces, si tú tenías antes 50, como en el caso de India o Brasil, ahora de 50 pasa hasta 15. Entonces ganaste relativamente. Ahora, la pregunta del millón, y esto es algo, Matías, que es complejo porque es una cuestión de muy largo plazo, muy estratégica, etcétera, pero ya varios países están en eso. Ya escuchamos al premier canadiense, ¿verdad?, que en su momento marcó un hito en esto de que los países tienen que empezar a diversificar, ampliar sus horizontes, reducir la dependencia. No es que Chile dependa de Estados Unidos, pero tiene una sociedad súper importante, así como la tiene también con China. Hemos hablado mucho del cable chino y el cable chino tiene en alguna medida que ver mucho con esto también. Pero, ¿cuánto vale la pena y cuánto esfuerzo realmente puede ser efectivo para llevar adelante una política de diversificación de mercado y reducir la dependencia, pero con un impacto relativamente inmediato? Mira, yo llevo como 15 años en esto y desde que entré en los temas económicos internacionales siempre se ha hablado de diversificación. Tenemos que diversificarnos y ha sido la política como exterior de Chile, abrirnos al mundo. Somos el país que tiene más TLC, tenemos más, en el fondo, mercados abiertos, pero los exportadores, entre que no han aprovechado las oportunidades o también que se ven enfrentados a otras barreras o efectivamente no han hecho la pega de diversificarse y muchas veces no lo han hecho porque es muy complejo. O sea, yo voy a dar como el caso del vino. O sea, nosotros como vinos chilenos perdimos mucho mercado en Estados Unidos cuando ingresamos cuando firmamos el TLC con China, porque gran parte del vino se fue a China. Entonces uno tenía más o menos restringido lo que podía exportar y nosotros vamos optando. Es muy complejo pedirles a los exportadores entrar a nuevos mercados, por mucho que se ha hecho una muy buena política comercial. Lo que sí nosotros tenemos que hacer como Chile es que nosotros tenemos que estar en cumplimiento de nuestros TLC. Y Chile no está en cumplimiento de nuestro TLC y es algo que lo más probable es que va a salir en la negociación que tenemos con Estados Unidos y eso nos abre un frente innecesario de que en vez que se vuelva a arancel cero, lo más probable es que nosotros vamos a volver a un arancel
del 10%. Y eso es una deficiencia que nosotros hemos tenido a no dar cumplimiento a temas de propiedad intelectual, o a otras barreras no arancelarias, y aquí doy desde allá los alertas. Estados Unidos ha advertido en documentos oficiales que le preocupa mucho la reforma de la AFP, en específico esta licitación de los afiliados. Es algo que va a ser parte de las negociaciones, es algo que vamos a ver los próximos meses, y es algo que nosotros como país tenemos que tener, al menos estar en cumplimiento de nuestro TLC antes de exigirle a nuestras contrapartes de que ellos también lo respeten. Bien, está clarito que el problema con Estados Unidos es bastante más que el cable, ¿verdad? Un millón de gracias, Matías. Sí, pues Matías Pinto, abogado, ex jefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Estados Unidos y partner de GeoGeek. Muchas gracias por estar en Pauta Propia de nuevo. Un abrazo grande, que estés bien. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao.